Blanco lo corría febrero, marzo, desarenado, no importa, ibas y de la mitad para allá era una locura, hacías un recorrido alucinante. Hasta que los pescadores estaban achorados, pues. Con toda razón, ¿no? Tú estás por tu inversión, por trabajo, pero no era un tema personal ni nada, ¿no? Nosotros estábamos defendiendo lo que teníamos que defender, nada más. Ahí se generó pues, una vibra así rara, ¿no? Que no habíamos sentido nunca nosotros. No hay nadie que entre al mar y salga igual. Eso no existe. El mar como que te resetea, ¿no? Te alinea. Te alinea y te da claridad. Esa es la magia del mar. Yo creo que es algo natural, es algo ya que está en nuestra genética, ¿no? O sea, nosotros nos engendramos, ¿no? Dentro de una bolsa de agua. Y queramos o no, siempre buscamos volver a eso, ¿no? Para algunos de nosotros, nuestro vínculo con las olas es tan profundo como el océano mismo. Soñamos con ellas, viajamos a lugares remotos para buscarlas. Son un espejo en el que reflejamos nuestros miedos y alegrías, nuestra identidad. Han pasado casi 30 años desde que un grupo de tablistas peruanos decidieron salir a defenderlas. Lograron aprobar una ley conocida como la Ley de Rompientes, y así sentar las bases para que hoy la protección de esas olas sea una realidad. Bueno, acá tengo mi archivo, el archivo de los casos que tuvimos con Acoplo, ¿no? De conservación de playas. Uno de los casos emblemáticos fue el tema de Cabo Blanco. Hicimos una conferencia de prensa y los campeones nacionales, por ejemplo acá está José de Col, Titi de Col, hubo una campaña mediática para poder resolver este caso pues, de buena forma, ¿no? Yo venía en la embarcación, mi primera embarcación, venía llegando de la pesca. Entonces, escuchamos el sonido del helicóptero, pues, ¿no? Y empezó a dar vueltas en el aire, aterrizó y la gente corrió. Todos gritaron, el presidente de la República, el presidente, el presidente. Él aterrizó sorpresivamente en playa. Entonces, bueno, nos dijo que nos iba a construir el muelle. A pocos meses de la visita del expresidente Fujimori, se comenzaron las gestiones para la construcción del nuevo muelle, que los pescadores venían esperando por más de 20 años. Cabo Blanco es una caleta de pescadores artesanales. Y yo he nacido en la caleta, aquí en Cabo Blanco. Imagínate la playa corriendo desde niño, 4 añitos, 5 añitos, ya con mi palillo, ¿no? Después mi balsita. Salía yo en mi balsita a pescar aquí, una balsita pequeñita de niño, ¿no? Y empecé con eso y me adapté al mar. El mar es un amigo, lo considero así y me sé llevar con él.
La primera visión que tengo de Cabo Blanco es en el verano del año 79. Llegamos por abajo, por la parte de Talara, eran las 4 de la mañana y era luna llena. ¿Dónde es la ola? ¿Dónde corren la ola? Y de pronto nos paramos y no nos habíamos dado cuenta y nos habíamos estacionado en el reef, justo en el reef. Y de pronto volteamos y se veía pues, la sombra, pero había una luna increíble. Y de pronto entra la ola, con luna llena, yo las miraba y decía, ahí no se puede correr. Era una cosa de loco meterte ahí. Era algo que no se ve en ninguna parte del mundo, una contraola perfecta que corría así en diagonal, un super tubo que salías a la altura de Marquitos. Ahí terminaba el tubo, perfecto. Hacías un recorrido alucinante. Corríamos solos, que es lo mejor. Yo recuerdo haber visto las fotos, pero César Aspía, que sí estuvo ahí con Rodolfo Bejarano, estuvieron ellos tratando de ir moviendo las piedras, pero ya todo el reef estaba tapado de piedras. De la mitad del reef salía un espigón de piedras como de 20 metros de ancho, así hacia el medio. La verdad no lo podíamos creer, compadre, la verdad no lo podíamos creer. Nos metimos a tratar de defenderla en el sentido de que no la malogren nada más, ¿no? Más era el remordimiento de lo que me había pasado en la herradura, que no pudimos realmente salvar la herradura, ¿no? De mi archivo es la única imagen que tengo de la herradura de los 70, ¿no? Queda como un testimonio, ¿no? De lo que fue este lugar y lo que es ahora, ¿no? La herradura era un sitio mágico. Había una sección así tipo Cabo Blanco, con viento en contra, días de 1,5 metros, 2 metritos, a cada rato reventaba. La irresponsabilidad de un alcalde convirtió la playa más hermosa de Lima en Pérez de Gálvez. La carretera que hizo el alcalde de Chorrillos en la playa La Herradura no solo afectó una de las mejores olas del Perú, también malogró una de las playas más bellas de Lima y generó una cicatriz tan honda en los tablistas que hizo que se organizaran mejor, para que algo así nunca vuelva a suceder. Fue así como formaron Acoplo, la Asociación para la Conservación de las Playas y Olas del Perú. Yo lo único que puedo decir es que Lima ha perdido mucho al malograr este lugar, ¿no? Ya cuando meten la mano, ya cambia, y cambió, pues cambió todo, ¿no? Y decíamos, pucha, que ya con Cabo Blanco no, pues Cabo Blanco no. Javier Fernández y Titi de Col, conmigo, estábamos todos los días en el Ministerio de Turismo. Y por un lado, la gente de la pesca defendiendo también su tema que era el muelle, lo cual nunca hemos estado en que no se haga en desacuerdo, pero las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? O sea, no puedes construir destruyendo algo, un patrimonio tan importante, ¿no? Empezaron ya rumores de que no querían los tablistas, entonces hicimos marchas de protestas, no bloqueamos carreteras. Tú, nacido acá en La Caleta y que venga otro
te aleje, ¿no? Te ponga tropiezos. Cuando ya detienen el trabajo ahí en el enrocado, en la rompiente, entonces ya hubo conversaciones en Lima y ya con el Estado ya se conversó de que nosotros aceptamos 100 metros más al norte. Cuando movieron el muelle hacia el lado de la bahía dijimos, ya, pucha, la libramos, creo, salvamos la ola, ¿no? Pero realmente no alucinamos que el enrocado ese iba a cortar la ola, la playa a la mitad, pues, compadre. Cabo Blanco ahorita está al 45% para mí, o sea, menos de la mitad de lo que era, en recorrido, en calidad de ola. Hasta lo que han hecho no tiene nombre, compadre, es la verdad. Es la verdad. Y desde ahí comienza nuestro problema con los surfistas. Nos pusieron a un lado, que para nosotros el muelle ahí donde está, como saben los hermanos pescadores, no, a nosotros cuando hay una pequeña ola no nos sirve el muelle. Y tú conoces, revienten toda la cabeza del muelle donde nos embarcamos y revienta la ola. Se hizo este muelle sin estudio técnico. Se hizo este terminal. Como dijo un pescador, dijo, házmelo frente a mi casa y punto. Y ahí házmelo. Nosotros ya estábamos empapelados en todo para ver cómo, verle la problemática, dónde iba a salir, para que el surfista y el pescador se sientan felices que ya tenían. Tú corres tu ola, yo me embarco en mi terminal pesquero. El muelle que se hizo afectó la ola y la playa, pero no solucionó el problema de los pescadores, porque cada vez que habían olas, ni siquiera lo podían usar. Y tan solo 15 años después de ser construido, colapsó. Los pescadores, que por años venían arriesgando su vida y su pesca, pidieron a Fondepes que les construyan un nuevo muelle, esta vez frente a la increíble ola de Panic Point. Con las crecidas sures, Panic Point puede llegar a ser la mejor ola del Perú en tamaño, en recorrido, en forma. Tuvimos que protestar nuevamente y sobre todo que no tenían ni un fundamento técnico, simplemente tenían la plata y querían ejecutarla lo antes posible. Sí, fueron momentos difíciles. Nosotros íbamos por defender la ola y tratar de, con sustentos técnicos, ubicar el muelle en el mejor lugar. Los caboblanqueños, hasta el Ñuro se unió. Bloquearon la parte del Ñuro, bloqueamos acá en Cabo Blanco a la entrada. Pero ahí luchamos, a capa y espada. A la gente la tenían secuestrada ahí en el hotel, no nos dejaban ni salir del hotel. La gente estaba así, todos parados en los balcones. Y la gente abajo, los pescadores, que olvídate, bajabas y te mataban. Sí. Para mí fue un shock bien fuerte, ¿no? Porque eran gente pues, que la ves día a día, pero amotinadas, con palos y las caras pues, tapadas. Por ahí hubieron 3 o 4 personas que lograron escabullirse y meterse al agua. Yo llegué a entrar por Tico Point y me escapé porque realmente estaba asadazo, no podía creer lo que estaba pasando. Y salieron en una lancha y amarraron una soga, unos palos y los empezaban a cazar, pues, ¿no? Como si fuesen merlines, hasta que los hicieron salir del agua, ¿no? Estaba claro de que los pescadores querían, y con justa razón, un muelle, ya que el suyo había colapsado, estaba ya que se caía por pedazos. Ellos luchaban contra los tablistas, que los tablistas querían pues, proteger su ola, ¿no? Era un conflicto de intereses, pero generado por ninguno de los dos lados, sino más bien generado por la autoridad que no sabía definir en su debido momento una solución que sea para ambos, ¿no? No por hacer un muelle vas a malograr una ola. O
sea, por hacer pesca vas a malograr turismo. Ese es el principal conflicto ahorita, que Fondepez se dedica a hacer muelles para pesca y no le importa el turismo. Pero tienes que incluirlo y tienes que desarrollarlo porque esta caleta cada año tiene menos pesca y cada año tiene más turismo. Por el conflicto vivido en Cabo Blanco, la Marina de Guerra del Perú le envió una carta a Coplo, donde le pedía una lista de las olas con su ubicación y coordenadas para incluirlas en un registro y protegerlas por su importancia para el turismo. Yo pienso que este es el punto de partida de la idea actual de tener un dispositivo legal que protege las rompientes, ¿no? Y es bonito el recuerdo porque la iniciativa salió de la Marina, ¿no? Del Ministerio de Defensa, ¿no? Eso es histórico, ¿eh? Este documento se lo enviamos en mayo de 1999, ¿no? Y como tú sabes, parte de casi un año después salió la ley, ¿no? Con la aprobación de la Ley de Rompientes en el año 2000, el Perú se convirtió en el primer país en el mundo con una ley que protegía sus olas. Pero esta ley solo entraría en vigencia con la aprobación de su reglamento. Después de 13 años de negociaciones con la Marina de Guerra, solo faltaba el empujón final para aprobarlo. En esos meses, Perú organizó el Campeonato Mundial de Surf. Analí Gómez, local de Punta Hermosa, salió campeona y sumó puntos clave para que Perú saliese campeón mundial por segunda vez. Como homenaje, la selección peruana fue invitada al Congreso. Justo en esos días, la ola de Punta Rocas, donde había sido campeonato, estaba amenazada por la construcción de un espigón. Carlos Neuhaus, entonces presidente de la Federación Nacional de Tabla, pudo hablar con el ministro de Defensa, que se comprometió en apoyar la aprobación del reglamento de la Ley de Rompientes. A los pocos días, el reglamento fue finalmente aprobado. Lo que decía el reglamento es que cada ola estaría protegida siempre y cuando se inscriba en el Registro Nacional de Rompientes. Y para inscribirla se tiene que hacer un expediente técnico para justificar la existencia de una ola en cada lugar, que incluye batimetría, historial de oleaje, fondo marino, y estos expedientes cuestan. Después de un año desde que se aprobó el reglamento, aún no había ninguna ola protegida ni en camino de serlo. En ese momento, el alcalde de Lima empezó a construir un tercer carril en la Costa Verde, en un espacio que era usado por ciudadanos y tablistas. Cientos de personas salieron a las calles a defender su espacio público. Algunos incluso acamparon en la playa por más de un mes. Lo que pasó en la Costa Verde nos hizo ver lo urgente que era inscribir de una vez por todas cada una de las olas que queríamos proteger. Ya teníamos la ley, ya teníamos el reglamento, pero faltaban los fondos para poder poner en práctica esa protección de nuestras olas, ¿no? Así nace Hazla por tu ola, con la idea de recaudar los fondos de ciudadanos, empresas y organizaciones que estén interesadas por la conservación de olas en el Perú, ¿no? Y juntos lograr proteger nuestras olas. Las olas son un recurso natural y hay que cuidarlo, así como cualquier especie de animal o cualquier ruina tipo Machu Picchu, o todas las olas son recursos irreemplazables y muy fáciles de destruir, de malograr. Al comienzo, lo más difícil de la campaña fue hacer entender a las personas por qué se necesitaban esos fondos. Las personas no entendían por qué tenían que donar para proteger sus olas. Creían que ya con la aprobación del reglamento estaban todas protegidas. En otros lados se gastan millones de dólares en tratar de desarrollar una ola perfecta y nosotros tenemos una cosa que es una cosa mágica. Cada ola tiene una historia que contar. La historia de la tormenta que la vio nacer en el medio del mar. De la intensidad de la tormenta dependerá el tamaño de las olas y la frecuencia entre cada una de ellas. De la ubicación de la tormenta dependerá la dirección con la que viajará en silencio hasta las costas.
Y una vez que se acercan a aguas menos profundas, de la forma del fondo marino dependerá su metamorfosis final, el desenlace y fin de su viaje. En Perú, con más de 3.000 kilómetros de costa y olas todo el año, tenemos todo tipo de olas. Olas perfectas y tubulares, olas largas y gigantes, olas para aprender. Y aún hay tantos lugares por explorar y descubrir. Todas las olas siguen las leyes de la física y son propagadas matemáticamente, pero cada una es tan impredecible como única. En el mundo se calcula que deberíamos ser alrededor de 35 millones de surfistas. Para el 2020 se calcula unos 40, 47 millones. En el 2013, que 45.000 turistas extranjeros venían al Perú solamente para buscar olas. Hay un súper potencial en cada pueblo, en cada lugar, en cada ola donde se pueda surfear. Hay sitios como Chicama, que la gente va específicamente a Chicama para correr la ola más larga del mundo. Aparte de la pesca, no hay otra cosa que la ola. El pueblo se ha dado cuenta que tiene un recurso natural que lo tiene que cuidar. Luego de haber lanzado la campaña como 4 meses, se acercaron los del Hotel Chicama Surf Resort, apostaron por nosotros, donaron todos los fondos necesarios para inscribir Chicama, y el 16 de febrero del 2016, Chicama se convierte en la primera ola protegida por ley. Y la protección de Chicama llevó a las personas a confiar en la campaña, a querer involucrarse, y generó como un efecto bola de nieve. Todos empezaron a sumar, todos empezaron a donar, empezaron a llegar los líderes para encargarse de la recaudación de fondos de cada una de las playas, y desde ahí no paramos. La Portuola es un trabajo de prevención, es un trabajo de inscribir las rompientes, como ya dije, los estudios técnicos, comunica los avances, recaudación de fondos, conciencia de preservación. Lo más increíble de esta campaña ha sido lograr involucrar a tantas personas, y principalmente el trabajo de los líderes. Nada de lo que hemos logrado en Haz la Portuola sería posible sin el trabajo que ellos han hecho, ¿no? Hemos logrado tener a lo largo de todo el Perú diferentes grupos de personas que están protegiendo estos lugares que amamos. Me da mucha esperanza en la gente, en las personas, y en el poder que tenemos de lograr cosas si sumamos los esfuerzos de todas las personas que quieren hacer un cambio, ¿no? Se puede llegar, ¿no? Yo creo que bien lejos, a proteger, a sacar leyes, a construir reservas, a 1000 cosas, ¿no? Pero hay que exteriorizar, hay que salir, o sea, somos una comunidad, ¿no? Tenemos que aprovecharlo. Ahora es poder replicar el modelo que tenemos en otros países, adaptándolo al sistema legal que tienen, y estamos trabajando ahora con una fundación en Chile para hacer el primer modelo ahí, y ojalá después vengan muchos países y podamos seguir protegiendo todas nuestras olas. Peru is a really unique place. There's a lot of focus on actually protecting waves because it's such a part of the culture and such a part of the sport. Peru has so many surfing champions that I think it's a really important thing for kind of everyone in the country to be behind. Well, we think a lot about what are the tools and mechanisms to actually protect the places that we love. And when I think of what the Ley de Rompientes means, and then further the Haz la Portuola campaign, I feel like that's an example to the world of sort of how you do it locally. The Ley de Rompientes was really a revolutionary concept of creating a federal law to protect waves and the surrounding environments. There's more places to protect in Peru because it's an amazing coastline with just great waves everywhere. And then exporting those examples to other communities that want to learn from Peru's example. For us, to be a partner in that process is just, it's awesome because it helps us realize our missions. Al ritmo en que se desarrollan proyectos en la costa de Perú, no pasó mucho tiempo para que la ley de rompientes tuviese que ser puesta a prueba. El primer caso fue en Huanchaco, cuna mundial del surf, desde que hace 5.000 años los mochicas y chimúes
comenzaron a navegar las olas sobre sus caballitos de totora. El molón de piedras que se construyó en el puerto de Salaberry cambió por completo los procesos de arenamiento. La arena, que cada año viajaba de sur a norte, comenzó a acumularse al sur del molón y las playas al norte del puerto perdieron toda su arena. Como respuesta, el gobierno aprobó un proyecto que se basaba en la construcción de espigones para recuperar la arena en las playas afectadas, pero que ponía en riesgo las olas de Huanchaco. Ante ello, los miembros de la Reserva Mundial de Surf de Huanchaco usaron la ley de rompientes para lograr que se apruebe un diseño alternativo, sin tantos espigones, y así evitar afectar las olas de la mítica playa de Huanchaco. El segundo caso fue Cabo Blanco. Sí, es raro, para mí un día estar ahí, escuchar ahí el... Ese martilleo lo siento en la nuca, como que te clavaran en la piel prácticamente. En el 2017, Fondepes inició la construcción del nuevo muelle de pescadores en Cabo Blanco, pero lo hizo sin respetar los acuerdos previos y con un diseño que no favorecía ni a pescadores ni a tablistas. Se logró cambiar un poco el modelo del diseño, pero ellos ya tenían un diseño establecido sin en ningún momento pues, someterlo a un análisis con respecto a qué iba a pasar por la ola, porque ya había el presupuesto, ya estaba la licitación en marcha y el diseño no era el adecuado. Para nosotros era un riesgo total, porque la seta donde comenzaba y donde terminaba, ahí era donde más fuerte pega la ola. Y sencillamente ese desembarcadero iba a tener la mitad de duración del tiempo de duración del que ha tenido el de ahorita. Pues a mí me queda una duda así, grande, ¿no? O sea, si bien ha pasado a ser pues, un diseño destructivo a una modificación lo más amigable posible con la ola, pero no llega a ser pues, un diseño pues, que preste garantías de que no va a afectar la ola. Hasta que yo no vea esa obra terminada y el efecto que va a causar con la ola, yo no voy a quedar tranquilo, ¿no? Este tema de la conservación es permanente, ¿no? Todas las generaciones tienen que participar, ¿no? Nosotros hicimos el esfuerzo, ¿no? Nosotros como tablistas de generaciones antiguas, hasta tener una ley, ¿no? Ahora las siguientes generaciones tienen que seguir ese mismo camino nomás, ¿no? Con optimismo, con fe, porque esto es bueno para todos los peruanos, no solamente es bueno para los tablistas, esto es bueno para todos. Desde que nos convertimos en adultos, si todo sale bien, nos quedan 50 años. 50 años para hallar nuestro ritmo y lugar en el mundo, para descubrir lo que nos apasiona, para enamorarnos, para cultivar amistades y aprender a vivir sin ellas. 50 años de decisiones cotidianas, de las que depende el tipo de huella que dejamos a nuestro paso. Antes de que otros impongan su visión sobre nuestros espacios públicos, tenemos que protegerlos nosotros primero, ya sean ríos, bosques, paredes y montañas para escalar o una ola, porque si algo hemos aprendido es que reunirte con personas por una causa que nos trasciende llena nuestras vidas de propósito y de felicidad.